la mañana. Seguimos en Cambio 21 por la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Ahora estamos en comunicación con Silvia Almazán, ella secretaria general adjunta de SUTEBA, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Alejandro García te saluda. Ahí, a ver, ¿me escuchás bien vos? A ver, ahí sí, escuchaba un poquito bajo, pero ahora ahí sí estamos mejorando la comunicación, ahí sí. Bueno, te decía, bueno, nos queríamos comunicar con vos porque en el día de hoy se conoció que el sector multicolor del gremio SUTEBA está convocando nuevamente a un paro para 2 días de esta semana. Entonces, bueno, esto también genera mucha confusión en la comunidad, no solo en la comunidad educativa, sino también en los padres, en los chicos, en el tema de la escuela. ¿Por qué decíamos, por qué están llamando desde este sector nuevamente a un paro para este martes y miércoles de esta semana? Que integra la paritaria, el porcentaje acordado se convoca inmediatamente de nuevo a la Comisión Técnica Salarial. En esa comisión, digamos, lo que se acordó se va a percibir, adelantándose uno de los tramos que estaba acordado inicialmente, ahora en estos días, primeros días de octubre, un aumento que impacta en todos los sectores, en actividad y también para los docentes jubilados que ya acaban de cobrarlo. Eso se sumó al bono, digamos, que percibieron los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que cobran menos de 400.000 pesos netos, más el aumento logrado en el marco de la paritaria nacional de sumas que integran nuestro salario. Es decir, desde comienzos de año hasta la fecha, nuestro salario está teniendo un aumento de un 100%. Entonces, para nosotros estar en el marco de una paritaria, donde se garantiza que si la inflación supera el porcentual logrado en el marco de esa paritaria, se nos convoca inmediatamente y se actualiza el salario, fue una condición construida en asambleas y en Congreso, con el objetivo político. Y después dos cuestiones más que son para nosotros importantes. Una, el avance en acuerdos paritarios para modificar condiciones de trabajo de los docentes. Por un lado, el acuerdo paritario de resguardo y reparación, que ante situaciones de manifestaciones de conflictos que se dan en las escuelas, haya una intervención estatal para mediar, pero más que nada también para resguardar los derechos de las y los trabajadores de la educación, pero también de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que son nuestros estudiantes. Para plantear dos cuestiones, más las cuestiones que hacen también a las condiciones de trabajo, que es la inversión en infraestructura que se viene desarrollando en la provincia, ¿no? 65.000 millones de pesos destinados a construcciones de escuelas, refacciones, construcciones de aulas, provisión de mobiliario. Creemos que todo esto se discute hoy que la lucha se da en esos ámbitos, en los ámbitos de discusión con la representación del Estado, tanto a nivel distrital, en el marco de las UGD, por ejemplo, Unidades Educativas de Gestión Distrital, que es un ámbito donde participan todas las representaciones, provincial, municipal, del Estado, pero también de las organizaciones sindicales. Y así, su correlato a nivel provincial tiene diferentes organismos. Por lo tanto, en ese sentido, reiterar que de manera consensuada el Frente de Unidad Docente Bonaerense no está convocando a medidas de fuerza. Hay una intencionalidad de sectores internos, incluso del Frente de Unidad Docente Bonaerense, a generar iniciativas que son parte de su acción político-partidaria, o sea, hacen el marco de una campaña electoral, en la que convocan a un menú, digamos, de iniciativas que no representan legítimamente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, porque no tienen un ámbito donde canalizarlo, pero además no les resguardan el derecho, que es un derecho a la realización de una medida de fuerza, porque no cumplen los pasos legales en ese sentido. Un distrito no puede representar a la provincia, porque no
nosotros somos un sindicato provincial, ¿no? No sé si hasta aquí aclara, pero nos parecía que la comunidad también tenía que saber que esto tiene una funcionalidad, ciertos sectores político-partidarios, detrás de demandas que muchas de ellas pueden hasta considerarse legítimas, según la perspectiva que uno tenga de la educación, del trabajo o respecto del salario, ¿no? Silvia, con respecto a estas reivindicaciones que están haciendo de la multicolor, hay muchas de ellas, por ejemplo, no a las escuelas voucher, no a las reformas antieducativas, no a la desfinanciación de la educación, que sería contradictorio también con los, decíamos, los objetivos de este paro, porque terminarían beneficiando a aquellos sectores que justamente impulsan estas medidas. ¿Cómo analizas esta situación? Porque terminan a poco tiempo de las elecciones, están haciéndole el juego a estos sectores que van en contra de la educación pública. Por eso, lo que digo es parte de trasladar una acción político-partidaria en el marco del sector de trabajadores y trabajadoras de la educación. No se puede, digamos, utilizar la herramienta sindical a esos fines. La herramienta sindical está, digamos, su objetivo principal es la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Pero también eso está relacionado con la defensa de la educación pública. Sin educación pública, la verdad que no vamos a avanzar en las mejoras que aún nosotros necesitamos seguir produciendo en torno de la educación pública y en torno del trabajo docente. No es que hay cuestión, y además no estamos en el mismo punto de partida en ese debate y en esa construcción respecto de diciembre de 2015 o de diciembre de 2019. No estamos en el mismo punto de partida, incluso que en el contexto de pandemia, que fue muy dificultoso, muy duro, y hubo un gran compromiso de los docentes y las docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Hoy son nuevas reivindicaciones que emergen, producto de, vuelvo a decir, cómo impacta la realidad en las escuelas, cómo se va modificando también nuestra forma de pensar la escuela. No es la misma que pensamos ahora, si queremos proyectar y planificar la escuela del siglo XXI, que la que pensábamos tal vez antes, en el siglo XX, en los fines del siglo XX. Entonces creo que ese debate nos parece muy interesante que se produjera o se analizara o se leyera en las diferentes propuestas que hoy hay en el marco electoral. Como bien decías, hay una propuesta de gobierno de extrema derecha que plantea el voucher. El voucher es el camino a la privatización de la educación. Es también la disolución de las organizaciones sindicales, porque es la negociación por escuela. Ya no hay una paritaria nacional o una paritaria provincial, porque el Estado no se va a ocupar de las problemáticas de la educación. Le va a dar a cada estudiante un monto muy mínimo con el cual se van a tener que hacer las ampliaciones, las refacciones, la compra del equipamiento, de los libros y el pago del salario de los docentes, porque esa es la lógica con la que se ha introducido, digamos, la mercantilización de la educación en los países que a veces se dan como ejemplo de la efectividad del voucher. Entonces es una propuesta que incluso ese mismo candidato ayer no desplegó. Y creemos nosotros que no desplegó porque no tiene el consenso de la comunidad, no tiene el consenso social. Lo que nosotros decimos que tiene que haber más Estado, más presupuesto, más políticas públicas. Por eso también quiero destacar el punto en el que estamos. Se está enviando a la legislatura nacional un proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo que incremente el 6% de la inversión al 8% del Producto Bruto Interno. Es decir, de toda la riqueza que produce el país, un 8% destinado a educación. A la educación de los tramos obligatorios, inicial, primaria, secundaria. Secundaria en todas sus orientaciones, técnica, agraria, con las diferentes orientaciones en educación física, en arte, en comunicación. La formación docente también está incluida allí. Pero además los desafíos que tenemos por delante, es decir, cómo se vincula educación, trabajo y modelo productivo en relación a las propuestas tanto de la educación secundaria como de la educación superior. Bueno, son metas que se plantean en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo y algo que queremos destacar, la extensión de lo que es el nivel inicial, de lo que es el jardín de infantes, desde los 45 días, que eso
para las mujeres trabajadoras también es la construcción de un derecho, para las trabajadoras docentes, pero para las trabajadoras en general. Silvia, para finalizar, bueno, agradeciéndote por esta comunicación y también como para dejar en claro también a las familias, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué hago el 3 y el 4? Porque genera confusión, digamos, al que no conoce tal vez todo lo que es la interna, gremial, política, estas cuestiones, ¿no? Desde su tema Claro, y oficial, decirles que el entonces, no SUTEBA, se está exacto. llamando a ningún paro. Exactamente, porque también quiero decir que hay sectores, digamos, de dentro de las propuestas electorales de derecha que han identificado como enemigo a la organización sindical y a nuestros referentes y nos atribuyen, digamos, responsabilidades que incluso fueron responsabilidades que generaron cuando estuvieron en el gobierno, en el caso de Patricia Bullrich. Hay que recordar que nosotros estamos transitando el juicio y que estamos pidiendo justicia completa por Sandra y por Rubén. Eso aconteció el 2 de agosto del 2018. A 5 años logramos este avance, estamos muy cercanos a la sentencia, pero de los primeros 4 responsables, que eran territoriales, nosotros creemos que ahí hubieron responsabilidades directas en las decisiones políticas de ajuste, de recorte del presupuesto educativo, de desfinanciamiento de la educación, de abandono de las escuelas, de desidia e ineficacia que generaron todas las condiciones para que se produjera el 2 de agosto del 2018 las muertes de Sandra y de Rubén. Entonces, esto es lo que tenemos que tener presente también cuando nos interpelan como organización sindical quienes no tienen autoridad para hacerlo. La autoridad para la interpelación, en todo caso, es en el debate con las comunidades educativas, con los estudiantes y las estudiantes, con los docentes, con las docentes, con la comunidad de manera general para poder pensar de manera conjunta cómo seguimos avanzando hacia educación pública de calidad. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por esta comunicación. Ahí pasó Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA, hablando también de esta convocatoria al paro del sector multicolor, recordemos un sector disidente del gremio docente de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a un poquito de música y a la vuelta seguimos con toda la información.